Nunca pensé que llegaría a ser dueña de una casa a los 33. No era lujosa, solo un modesto departamento de 2 habitaciones con un pintoresco porche delantero y un pequeño jardín del que me sentía orgullosa, pero era mía. La hipoteca ajustada a mis ingresos como diseñadora gráfica junior implicaba un esfuerzo, pero había ahorrado durante años para lograrlo. Cada flor que planté, cada capa de pintura en las paredes, era una parte de mí. Era mi refugio, tranquilo, ordenado y bajo mi control. Ser la hija mayor en mi familia significaba que no era ajena a ver cómo el control se me escapaba de las manos. De niña, mi madre tenía la habilidad de distribuir su atención de manera desigual. Mi hermana menor, Clara, siempre había sido su niña favorita. Mientras yo estaba enterrada en libros de texto, equilibrando cuidar a Clara con las tareas del hogar y la tarea, a ella la animaban a enfocarse en sus pasiones. Si quería clases de piano, mi madre encontraba la manera de conseguirlas. Si yo quería unirme al equipo de debate de la escuela, me decían que tendría que caminar a casa después porque no era opción que me llevaran en coche. Clara tuvo hijos siendo joven. Se casó a los 19 con su novio de la secundaria, Rob, y su primer bebé llegó un año después. Tuvieron 2 más en rápida sucesión antes de que su matrimonio se desmoronara. Rob no era un mal tipo, solo estaba desprevenido para ser padre, y Clara dependía fuertemente de mi madre tras la separación. Cada vez que Clara luchaba, lo cual ocurría a menudo, mi madre se ponía de su parte, tanto financiera como emocionalmente, incluso a mi costa. Durante mucho tiempo acepté que yo era la responsable, la que no pedía ayuda porque sabía que no llegaría. Ese sentimiento de aislamiento alimentaba mi determinación. A mediados de mis 20, ya me había independizado, viviendo por mi cuenta y trabajando incansablemente para ahorrar para algo que finalmente fuera mío. Mi casa no era extravagante, pero simbolizaba todo lo que había construido por mí misma. Las visitas con mi madre y Clara eran cordiales pero tensas. Mi madre tenía la manera de hacerme sentir que mi independencia era una especie de rebelión contra la familia. Eres tan afortunada de no tener que preocuparte por los demás, me decía cada vez que las visitaba a ella y a Clara. No es como nosotras, añadía con una mirada fulminante a Clara, quien generalmente asentía solemnemente mientras sus hijos corrían por la habitación. La verdad es que Clara y yo no éramos cercanas. Al crecer, me trataba como una segunda madre, lo que hacía difícil verla como algo más que otra responsabilidad. Nunca superó esa dinámica, y se notaba. A menudo hablaba de su caótica vida con un leve aire de expectación, como si yo pudiera aparecer para salvar el día. Pero yo había establecido límites firmes con el tiempo, y estaba decidida a mantenerlos intactos. Me gustaba mi soledad, me gustaba despertar los domingos con el sonido de los pájaros en mi jardín en lugar del caos de niños gritando por cereal. Mis pequeñas rutinas hacían que mi casa se sintiera como un santuario. Trabajaba duro, pasaba los fines de semana leyendo y de vez en cuando recibía amigos para cenar. Mi vida no era llamativa, pero era pacífica. Todo eso cambió el día que Clara apareció sin avisar. Era una fresca mañana de primavera, y justo me había acomodado con una taza de café y mi blog de dibujo cuando escuché el portazo de un coche en mi entrada. Curiosa, miré por la ventana y vi a Clara bajando de su viejo sedán, con sus 3 hijos saliendo detrás de ella. Se me encogió el corazón. No había mencionado su visita, y la vista de las maletas que sacaba de su baúl ponía mis nervios en alerta. Cuando abrí la puerta, Clara ya estaba a mitad de los escalones del porche, con su hijo más pequeño aferrado a su cadera. Me regaló una sonrisa radiante y despreocupada. «Hola, hermanita, mamá dijo que estaba bien si nos quedamos aquí un rato». La miré atónita. «¿Qué?». Clara pasó de largo y entró en la casa, dejando caer sus maletas en la sala. «Solo por un tiempo», añadió, como si eso aclarara algo. Los niños la siguieron, ya inspeccionando los muebles y husmeando en otras habitaciones. Me quedé paralizada en el umbral, sin saber si reír o llorar. Mi tranquilo santuario, la casa que tanto me costó, de repente dejó de sentirse mía. Las palabras de Clara quedaron en el aire como una granada a punto de estallar. «Mamá dijo que estaba bien si nos quedamos aquí un rato». Parpadeé, mis dedos apretando el marco de la puerta. «¿Quedarse aquí? Clara, ¿de qué hablas?». Ella ni siquiera me miró mientras subía al brazo de su hijo más pequeño y se dirigía a la cocina. «Solo por un ratito, el casero nos echó, una tontería sobre la renta atrasada, pero no tengo tiempo para discutir con él. Mamá dijo que no te importaría si nos quedamos hasta que me reincorpore». Mamá dijo, me contuve e inhalé profundamente. Por supuesto, mamá dijo. La seguí a la cocina, donde ya estaba abriendo los armarios, como si fuese su casa. «Clara, ojalá me hubieras llamado primero». Ella me interrumpió, hurgando en un gabinete. «Sé que estás ocupada, hermana, pero pensé que esto sería más fácil de explicar en persona. Además, tienes todo este espacio. Solo somos yo y los niños».
No es como si fuéramos a ocupar mucho espacio. El sonido de algo rompiéndose me hizo saltar. Uno de sus hijos había volcado el florero de cerámica de mi mesa de centro. Grité internamente al ver los fragmentos esparcirse por el suelo, pero Clara apenas se inmutó. Daniel, gritó por encima del hombro, en tono levemente reprensivo. Cuidado, no tengo una habitación de invitados, dije con frialdad, mi voz más áspera de lo que pretendía. Ella se volvió hacia mí, sin inmutarse, con una sonrisa rebosante de confianza inmerecida. No pasa nada, nos las arreglamos, el sofá se pliega, ¿verdad? La miré boquiabierta, mi sala ni siquiera era lo suficientemente grande para que sus 3 hijos compartieran cómodamente el sofá-cama. Pero antes de que pudiera decir algo, la mayor de los niños de Clara entró corriendo en la cocina. Mamá, tengo hambre. Sin perder el ritmo, Clara me miró. ¿Tienes cereal o algo? No han comido desde el desayuno. Exhalé lentamente, reprimiendo las palabras que bullían en mí. En cambio, abrí la despensa y le pasé una caja de cereal. Los niños se agolparon en la encimera, parloteando a gritos, mientras Clara cogía tazones como si fuera dueña del lugar. Me sentí como una extraña en mi propia casa. La primera noche fue un caos. Los niños peleaban por el sofá, dejando juguetes por todas partes. Clara apenas ayudaba a limpiar, ofreciendo un casual, gracias por ser un salvavidas. Antes de retirarse al dormitorio con su hijo más pequeño, dormí mal, dando vueltas ante el sonido de los pitidos de los videojuegos de mi sobrino desde la sala. A la mañana siguiente, Clara ya estaba despierta y sentada en la mesa, tomando café, mi café, cuando entré tambaleándome en la cocina. Buenos días, saludó alegre, como si todo estuviera perfectamente normal. Necesito hablar contigo, dije, sin disimular mi irritación. Ella levantó la vista, con apariencia de inocencia. Claro, ¿qué pasa? Esto no va a funcionar, Clara. Necesito un plazo. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Su rostro se descompuso en una falsa consternación. No lo sé, ¿un par de semanas? ¿Un mes, tal vez? ¿Sabes lo difícil que es encontrar un lugar que acepte niños en poco tiempo? Especialmente con mi presupuesto. Eso es a lo que me refiero, dije firmemente. Si te vas a quedar aquí, necesitas contribuir. Renta, víveres, algo. No puedo con esto sola. Su expresión cambió, su labio inferior se abalanzó en un puchero. ¿En serio? ¿Ahora? Apenas llegamos y ya haces exigencias. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido para mí? Me pellizqué el puente de la nariz. No estoy diciendo que no, Clara. Digo que necesito límites. Esta es mi casa. Ella suspiró profundamente, como si le estuviera pidiendo escalar montañas. Bien, voy a buscarle la manera. Pero los días se convirtieron en una semana y nada cambió. Dejaba desastres para que yo los limpiara, dejaba que sus hijos corrieran sin control, y no ofrecía ni $1 para los víveres. Cada vez que intentaba mencionarlo, ella desviaba la conversación con juegos de culpa o quejas sobre lo difícil que era su vida. El punto de quiebre llegó un viernes por la tarde. Llegué a casa después de un día agotador en el trabajo y encontré a Clara sentada en el sofá, desplazándose por su teléfono, mientras los niños habían convertido mi sala en un gimnasio de juegos. Los platos sucios se apilaban en el fregadero y la nevera estaba vacía, salvo por un cartón de leche medio vacío. Clara, dije, con la voz temblorosa por la ira contenida. No puedo seguir con esto. Ella ni siquiera levantó la vista. ¿Seguir con qué? Con todo. Tienes que ponerte las pilas o irte. Eso finalmente captó su atención. Me miró, los ojos como platos, fingiendo estar herida. No puedo creer que me digas esto. Sabes por lo que estoy pasando. Mamá tenía razón. Eres un corazón de piedra. Las palabras dolieron, pero mi determinación se fortaleció. Esto ya no se trataba solo de ella. Se trataba de recuperar mi vida. Las palabras de Clara, mamá tenía razón. Eres un corazón de piedra, reverberaban en mi mente mientras me sentaba esa noche en mi dormitorio, mirando al techo. La casa ya no se sentía como mi santuario. Era caótica, ruidosa y asfixiante, muy alejada del pacífico retiro que tanto me había costado crear. Durante la semana siguiente, las tensiones seguían latentes. Cada vez que intentaba abordar la situación, Clara encontraba la manera de eludir el tema. Si le pedía que limpiara tras sus hijos, ella ponía los ojos en blanco y decía, lo haré más tarde. Cuando hablaba de la renta, suspiraba dramáticamente y afirmaba que estaba trabajando en ello. Mientras tanto, los desórdenes crecían, la nevera se vaciaba más rápido de lo que yo podía llenarla y el ruido constante de sus hijos hacía imposible concentrarme en cualquier cosa. Una tarde llegué temprano a casa y la encontré descansando en el sofá, desplazándose por su teléfono mientras sus hijos gritaban entre ellos por un juguete roto. La televisión sonaba a todo volumen con dibujos animados y la sala parecía que un huracán hubiera pasado. Jugo derramado en la alfombra, migajas de galletas en el sofá y juguetes esparcidos por todas partes.
Clara, dije, con la voz tensa. Pensé que hoy ibas a limpiar. Ella levantó la vista, con el rostro hecho una mueca de fastidio. He estado ocupada. ¿Ocupada haciendo qué? Ella hizo un gesto vago hacia su teléfono. Buscando trabajo. ¿En serio? Porque parece que has estado desplazándote por Facebook. Su expresión se endureció y dejó su teléfono con un suspiro exagerado. ¿Qué quieres de mí? Estoy haciendo lo mejor que puedo. No, Clara, no lo estás, repliqué. Estoy pagando todo, limpiando tras tus hijos y trabajando a tiempo completo. No puedo seguir haciendo esto. O empiezas a contribuir o tienes que irte. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. Increíble. ¿Tienes idea de lo difícil que es ser madre soltera? Pensé que tú, de todos, me entenderías. Clara, entiendo que es difícil. Pero no puedes echarme tus problemas encima y esperar que yo cargue con todo. Antes de que pudiera responder, su hijo menor entró corriendo en la habitación, tirándole de la manga. Mami, tengo hambre. Vete a preguntar a tu tía, dijo Clara, apartándolo con la mano. No, dije firmemente, cruzando los brazos. Eres su madre, debes darle de comer. Las palabras quedaron en el aire como un desafío. Clara me miró con furia, luego, a regañadientes, se levantó y se precipitó a la cocina. Esa noche llamé a nuestra madre. Mamá, comencé, luchando por mantener la frustración fuera de mi voz. Clara lleva aquí 2 semanas y no ha hecho más que aprovecharse de mí. Necesito que le hables. La respuesta de mi madre fue inmediata y despectiva. Ay, cariño, ya sabes lo difícil que es la situación de Clara. Está haciendo lo mejor que puede. No, no lo está, dije, alzando la voz. Está sentada en mi sofá todo el día mientras yo trabajo para mantenerla a ella y a sus hijos. Esto no es justo. La vida no es justa, dijo mamá, con tono agudo. Eres su hermana, se supone que debes ayudarla. ¿Ayudarla? Estoy habilitándola. Es tu familia, y la familia se apoya, replicó mamá con dureza. Eres egoísta, como siempre. Egoísta, la palabra me cayó como un golpe. Toda mi vida había sido la responsable, la que limpiaba los desastres de los demás. Y ahora, por establecer límites en mi propia casa, ¿me llaman egoísta? Colgué la llamada, temblando de rabia. A la mañana siguiente, Clara volvió a sus habituales travesuras, pero esta vez decidí tomar un enfoque diferente. En lugar de discutir, documenté todo. Tomé fotos de los desastres que dejaba, guardé recibos de cada compra de alimentos e incluso grabé un video de ella desplazándose por su teléfono mientras sus hijos corrían salvajemente. El punto de quiebre llegó unos días después. Llegué a casa y encontré a Clara organizando lo que solo podría describirse como una fiesta de juegos que salió mal. 4 niños adicionales corrían por mi casa, gritando y derramando meriendas por todas partes, mientras Clara se sentaba en la mesa de la cocina charlando con otra madre. Clara, exclamé, con la voz cortante que atravesó el caos. ¿Qué está pasando? Ella levantó la vista, imperturbable. Oh, invité a unos amigos. No pensé que te importaría. A mí sí me importa, respondí, conteniendo a duras penas mi furia. Esta es mi casa, no una guardería. Pues, si tuvieras hijos, lo entenderías, replicó. Eso fue el colmo, había terminado. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieran, me senté con Clara. Esto no funciona, dije, con la voz tranquila pero firme. Te he dado 2 semanas y nada ha cambiado. Si no te vas para fin de mes, no tendré más opción que desalojarte. Le cayó el estupefacción. No lo harías. Inténtalo. Ella salió furiosa de la habitación, dando un portazo. Al día siguiente publiqué todo en internet. Las fotos, los recibos, los vídeos. Compartí mi historia en un foro local, pidiendo consejos. La respuesta fue abrumadora. Desconocidos inundaron la publicación con apoyo, ofreciendo consejos legales y palabras de aliento. Tu casa, tus reglas, escribió una persona. No dejes que te haga sentir culpable y te conviertas en una gatita, dijo otra. Por primera vez en semanas, me sentí validada. No era un corazón de piedra, estaba defendiendo mis derechos. El comportamiento de Clara no mejoró, pero ahora tenía un plan. Contacté a un abogado, quien confirmó que tenía todo el derecho a desalojarla si se negaba a irse. Armándome con esta información, estaba lista para el inevitable enfrentamiento. El fin de mes no podía llegar lo suficientemente rápido. Llegó el fin de semana final del mes, y Clara aún no había empacado ni una sola caja. Mis recordatorios amables se habían convertido en ultimátums firmes, pero ella los desestimaba con la misma actitud despreocupada que mostró desde que llegó. No lo estás diciendo en serio, se burló cuando mencioné el desalojo. No arrojarías a tu propia familia a la calle. Pero ella subestimó lo seria que estaba. El domingo por la mañana, esperé hasta que los niños estuvieran ocupados en el patio trasero antes de enfrentarla. Clara estaba en la sala, con los pies apoyados en mi mesa de café, desplazándose por su teléfono como de costumbre.
Clara, dije firmemente, de pie en el umbral. Hoy es el último día del mes. Necesito que tú y los niños se vayan para esta noche. Ella ni siquiera levantó la vista. Sí, me pondré a ello. No, te pondrás a ello ahora, exclamé, con la voz lo suficientemente aguda como para que finalmente me mirara. Te he dado tiempo de sobra para que lo resolvieras. Incluso te he ayudado, pero no has hecho nada. Así que, a partir de mañana, ya no tienes derecho a quedarte aquí. Sus ojos se entrecerraron y dejó su teléfono a un lado. ¿Estás bromeando? ¿Dónde se supone que voy a ir? Eso ya no es mi responsabilidad, dije con tono firme. He intentado ayudar, pero te has aprovechado de mi bondad. Se acabó, Clara. Las lágrimas llegaron rápido, su arma habitual. Increíble, dijo, con la voz quebrada. ¿Sabes lo difícil que ha sido para mí, y me vas a echar? ¿Qué clase de hermana hace eso? La clase que se cansó de ser un felpudo, respondí. El timbre sonó antes de que pudiera replicar, y respiré hondo. Era el camión de mudanza que había contratado, por si decidía hacer de víctima de nuevo. Había contratado a mozos para que la ayudaran a empacar y despejar sus cosas. Clara se puso de pie, mirándome con furia. ¿En serio? Muy en serio. Los mozos entraron y les di instrucciones. Todo lo que esté en la habitación de invitados, la ropa de los niños en la sala y cualquier otra cosa que hayan traído. Todo se lleva. La indignación de Clara se tornó en pánico mientras los mozos se ponían a trabajar. Esto es una locura, no puedes hacer esto. Puedo, y lo estoy haciendo, dije, cruzando los brazos. Corrió hacia su teléfono, probablemente para llamar a mamá, y no la detuve. Sabía que esa llamada estaba por llegar. Ciertamente, mi teléfono sonó 10 minutos después. La voz de mamá estaba furiosa. ¿Cómo pudiste hacer esto, Rebecca? Tu hermana está llorando, dice que la estás echando sin previo aviso. Lleva un mes aquí, mamá, dije con calma. Le he recordado cada semana. Ella eligió ignorarme. No tiene a dónde ir. Entonces, tal vez deberías dejarla quedarte contigo, repliqué. Mamá vaciló. Sabes que eso no es una opción. ¿Y por qué no? ¿Porque tampoco quieres lidiar con este desastre? Pues ya no seré el plan de respaldo. Clara puede arreglársela sola, igual que yo. Eres un corazón de piedra. No, estoy estableciendo límites, afirmé con firmeza. Si no entiendes eso, es tu problema, no el mío. Colgué antes de que pudiera discutir más. Mientras tanto, los mozos trabajaban eficientemente, empacando las cosas de Clara en cajas y cargándolas en el camión. Ella los seguía, gritando y llorando, pero ellos la ignoraron. Para el final de la tarde, la casa volvió a estar como antes de que ella llegara, pacífica y ordenada. La última caja fue cargada, y el jefe de los mozos le entregó a Clara un portapapeles para firmar. ¿A dónde llevamos esto?, preguntó. Ella me miró con furia, esperando que yo le ofreciera una solución. Yo la miré, imperturbable. Finalmente, murmuró una dirección, una de sus amigas, supuse, y los mozos se fueron. Una vez que el camión se alejó, Clara se volvió hacia mí, el rostro rojo de furia. Te arrepentirás, siseó. Ya verás. La familia se supone que se mantiene unida. La familia también se supone que se respeta, respondí, abriendo la puerta. Adiós, Clara. Ella salió furiosa, seguida por sus hijos, y yo cerré la puerta tras ellos. Por primera vez en un mes, la casa estaba en silencio. Me quedé en la sala, dejando que la quietud me envolviera como un bálsamo. De nuevo, se sentía como mi hogar. Esa noche publiqué una actualización en línea, agradeciendo a todos por sus consejos y apoyo. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con gente alabándome por defenderme. Un comentario destacó: hiciste lo correcto. A veces, las decisiones más difíciles son las que protegen tu paz. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que había hecho precisamente eso. Los días posteriores a la partida de Clara se sentían irreales. El silencio en mi hogar al principio fue casi desorientador, pero no tardó en disiparse el peso de su presencia por completo. Mi casa era de nuevo mía. No más jugo derramado en la alfombra, ni platos sucios amontonados, ni caos resonando entre las paredes. Por fin podía respirar. Pasé el primer fin de semana limpiando y restaurando el espacio. No se trataba solo de ordenar. Era simbólico, reclamar mi santuario poco a poco. Aspiré la alfombra, reorganicé los muebles e incluso compré un florero nuevo para reemplazar el que los niños de Clara habían destrozado. Para el domingo por la noche, la casa brillaba y, por primera vez en semanas, me senté en mi sofá con una copa de vino, saboreando la paz. Por supuesto, mi madre no lo dejó pasar tan fácilmente. Me llamó varias veces, cada conversación era una variación de la misma lección. Has puesto una cuña en la familia, decía durante una llamada. ¿Sabes lo herida que está Clara? Ella lo superará, respondí, imperturbable. Le di más tiempo y ayuda del que merecía. Ya no voy a disculparme por establecer límites.
Te arrepentirás algún día, Rebecca, rezongó. Marca mis palabras. Pero no me arrepentí. Al contrario, me sentí orgullosa de haberme defendido al fin. Una semana después, Clara me envió un mensaje de texto de improviso. Solo quería que supieras que estamos bien. Los niños están bien. Gracias por nada. Miré el mensaje, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Bien, ella estaba bien. Eso era todo lo que necesitaba saber. No respondí. La vida volvió lentamente a la normalidad. El trabajo estaba ocupado pero era gratificante, y mis noches volvían a ser para mí. Empecé a cocinar comidas decentes en lugar de depender de la comida para llevar, me entregué a largos baños, y hasta retomé la pintura, un pasatiempo que había abandonado durante la estancia de Clara. Una tarde, me encontré con una vieja amiga de la universidad, Maya, en la tienda de comestibles. No nos veíamos desde hacía años, y ponernos al día tomando un café se sintió como reconectar con una parte de mi pasado. Maya siempre había sido una voz de la razón y, cuando le conté lo sucedido con Clara, asintió con sabiduría. Bien por ti, dijo, removiendo su café. Se necesita valor para enfrentarse a la familia, especialmente cuando están acostumbrados a pasarse por encima de ti. Ojalá no hubiera tenido que llegar a eso, admití. Pero no podía seguir viviendo así. A veces, proteger tu paz significa tomar decisiones difíciles, dijo con una sonrisa. Hiciste lo correcto. Las palabras de Maya se quedaron conmigo. Durante tanto tiempo, dejé que la culpa y la obligación dictaran mis acciones. Pero esta vez, me elegí a mí misma, y el mundo no se acabó. Pasaron meses, y aunque Clara y yo no hablábamos exactamente, ocasionalmente recibía noticias a través de nuestra madre. Clara se había mudado a un pequeño apartamento con la ayuda de una amiga y, aunque seguía teniendo problemas, había conseguido un trabajo a tiempo parcial para llegar a fin de mes. Ella hace lo mejor que puede, dijo mamá una noche por teléfono. Pero te echa de menos. Tal vez deberías comunicarte con ella. Sabía lo que realmente quería decir mamá, que arreglara las cosas, que cerrara la brecha que había creado. Pero no estaba lista para olvidar lo fácil que Clara había dejado que se quebranten mis límites. Me alegra que esté mejor, respondí, evitando la sugerencia. En realidad, ya no estaba enfadada. Si acaso, sentía lástima por Clara. Ella había pasado su vida dependiendo de los demás, sin aprender a valerse por sí misma. Pero yo no era su salvadora, y no podía ser el apoyo en el que ella se recostara para siempre. En cambio, me centré en mí misma, fortaleciendo los límites que tanto me costó establecer. Mi casa volvió a ser un santuario, mi vida retomó su curso y, por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Un año después de que Clara se marchara, mi vida se veía completamente diferente. Mi hogar seguía siendo mi refugio, pero ahora vibraba con risas y calidez, no por el caos, sino por nuevas amistades y un floreciente romance con alguien que apreciaba mi independencia. Clara y yo hablábamos poco. Ella se había acercado hace meses con una disculpa tímida, reconociendo que se había aprovechado de mí. Aunque acepté su disculpa, mantuve nuestra relación a distancia. No se trataba de guardar rencor, era proteger la paz que había luchado tanto por restaurar. Una tranquila mañana de domingo, mientras tomaba café en mi porche, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Establecer límites no se trataba solo de decir no, se trataba de decir sí a mí misma. Mi casa, mi vida, mi paz, lo había ganado, y no iba a dejarlo ir.